La pregunta resonó en la silenciosa sala de juntas como un trueno en un cielo despejado. Una poderosa directora ejecutiva se quedó paralizada al frente de una larga mesa de vidrio, con sus ojos agudos fijos en una pequeña niña que abrazaba una mochila desgastada. Su voz tembló a pesar de su autoridad cuando le preguntó al padre soltero, que estaba junto a la niña, por qué su hija se parecía exactamente a ella. La habitación estaba cargada de incredulidad, confusión y algo mucho más frágil: reconocimiento. Nadie esperaba la respuesta que vendría después. Y para cuando la verdad se revelara, cada vida en esa sala cambiaría para siempre. Antes de entrar en esta historia de secretos, sacrificio y segundas oportunidades, tómate un momento para dar like, comentar, compartir y suscribirte si crees que la bondad puede cambiar destinos y que todos merecen una segunda oportunidad para ser felices. Historias como esta nos recuerdan que los actos más pequeños de amor pueden resonar con la mayor fuerza. Jorge Rojas nunca imaginó entrar en un rascacielos como ese. Los pisos de mármol pulido, el aroma de perfumes caros flotando en el aire y el suave murmullo de la riqueza hacían que todo pareciera otro mundo. Era un padre soltero que trabajaba turnos dobles en un almacén, con las manos llenas de callos, la espalda dolorida y el corazón permanentemente cansado. Aún así, se mantenía con una dignidad silenciosa. A su lado estaba su hija de 7 años, Nina. Sus ojos oscuros mostraban curiosidad y timidez al mismo tiempo, mientras sus pequeños dedos se aferraban con fuerza a la mano de su padre. La vida de Jorge había sido una larga cadena de dificultades. Años atrás lo había perdido casi todo, pero nunca perdió la determinación de seguir adelante por su hija. Nina era la razón por la que él seguía adelante cada mañana. La razón por la que aceptaba horas extra, caminaba kilómetros cuando el dinero para el transporte se acababa y soportaba el cansancio que parecía vivir en sus huesos. Para Nina, él no era solo su padre. Era su héroe, su refugio y todo su mundo. Aquella mañana, sin embargo, el destino los había llevado a un lugar que ninguno de los dos entendía completamente. El edificio pertenecía a una de las empresas más poderosas de la ciudad, dirigida por una mujer conocida por su mente brillante y su disciplina implacable. Marta Silva. Marta era el tipo de persona que aparecía en portadas de revistas de negocios y en entrevistas televisivas. Una mujer que había construido un imperio desde cero con ambición, inteligencia y una determinación que incluso los ejecutivos más experimentados encontraban intimidante. Pero en ese momento, de pie frente a Jorge Rojas y Nina, Marta no parecía invencible. Parecía alguien que acababa de ver un fantasma. Sus ojos se movieron lentamente desde el rostro de la niña hacia el de Jorge, buscando alguna explicación lógica para lo que estaba viendo. Pero cuanto más miraba a Nina, más imposible se volvía a ignorarlo. La forma de su rostro, la curva de sus cejas, incluso la pequeña marca cerca de su mejilla. Era como mirarse a sí misma cuando era niña. Los ejecutivos sentados alrededor de la mesa comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Nadie se atrevía a hablar. Nadie entendía lo que estaba pasando. Pero todos podían sentir que algo profundamente personal estaba a punto de revelarse. Finalmente, Marta rompió el silencio. ¿Por qué?, preguntó con voz tensa. ¿Tu hija se parece tanto a mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. Jorge Rojas respiró hondo. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una serenidad extraña, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. Apretó suavemente la mano de Nina antes de responder. Porque ella no siempre fue mi hija. Un murmullo recorrió la sala. Los ejecutivos se inclinaron ligeramente hacia adelante en sus asientos, intrigados. Marta frunció el ceño, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Explíquese, dijo con firmeza. Jorge asintió lentamente. Hace 7 años comenzó. En una noche de tormenta que olía a lluvia y a tristeza, encontré a un bebé recién nacido abandonado en el asiento trasero de mi taxi. La sala quedó completamente en silencio. En ese tiempo yo conducía un taxi por las noches, continuó. Necesitaba el dinero para pagar las facturas del hospital de mi esposa. Su voz se volvió más suave al mencionar a su esposa. Pero esa noche, cuando abrí la puerta trasera del auto, la vi. Nina levantó la mirada hacia su padre mientras él hablaba. Estaba envuelta en una manta rosada muy suave, dijo Jorge.
Lloraba tan bajito que parecía que el mundo ya la había olvidado. Marta tragó saliva. No había ninguna nota, continuó. Ningún documento. Ninguna explicación. Hizo una pausa breve. Solo una pequeña pulsera de plata. Los ojos de Marta se abrieron ligeramente. Tenía grabada una sola letra. El silencio en la sala se volvió casi insoportable. La letra M. Los dedos de Marta Silva comenzaron a temblar ligeramente sobre la mesa de vidrio. Su mente empezó a correr hacia recuerdos que había tratado de enterrar durante años. La llevé a la policía, continuó Jorge. Esperé días, luego semanas, pero nadie vino a reclamarla. Miró a Nina con ternura. Y poco después mi esposa falleció. La habitación quedó envuelta en un silencio pesado. En ese momento, dijo Jorge, tenía dos opciones. Respiró profundamente. Podía dejar que el sistema decidiera el destino de esa bebé, o podía darle un hogar. Miró nuevamente a Marta. Así que decidí criarla como si fuera mi propia hija. Nina sonrió suavemente, sin comprender del todo la tensión que llenaba la sala. Y desde ese día, dijo Jorge, ella se convirtió en mi mundo. Las manos de Marta se cerraron lentamente. Su respiración se volvió irregular. Porque 7 años atrás, ella también había perdido algo. Durante años, Marta había tratado de convencerse de que había hecho lo correcto. Se repetía a sí misma que aquella decisión había salvado su empresa, que miles de empleados dependían ahora de las decisiones que ella tomaba cada día. Pero la verdad nunca desapareció por completo. Cada cumpleaños que pasaba, Marta se preguntaba dónde estaría ese niño. Cada vez que veía a una madre caminando con su hija por la calle, sentía una punzada silenciosa en el pecho. Había noches en las que despertaba de repente con el eco de un llanto de bebé resonando en su mente. Un llanto que en realidad no estaba allí. Ahora, de pie en la sala de juntas, mirando a Nina, todos esos recuerdos regresaron con una fuerza devastadora. Marta bajó lentamente la mirada hacia la muñeca de Nina. ¿Puedo verla?, preguntó en voz baja. Jorge dudó por un momento, pero finalmente asintió. Nina extendió su pequeña mano con curiosidad. La pulsera de plata brilló bajo la luz de la sala. La letra grabada era clara. M. El mundo de Marta pareció detenerse. Sus dedos temblaron mientras rozaba la pulsera con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado. No había duda. Era la misma pulsera. La misma que había dejado aquella noche bajo la lluvia. Un silencio pesado llenó la habitación. Los ejecutivos alrededor de la mesa estaban completamente inmóviles, incapaces de apartar la mirada de la escena. Marta levantó lentamente los ojos hacia Jorge. ¿Sabía?, preguntó con voz quebrada. ¿Sabía que ella podría ser...? Jorge negó con suavidad. No, respondió con calma. Durante años no lo supe. Hizo una pausa antes de continuar. Pero cuando Nina creció, empecé a notar ciertas cosas. Miró a la niña con una sonrisa suave. La forma en que fruncía el ceño cuando pensaba. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba algo interesante. Luego volvió a mirar a Marta. Hace unos meses vi una entrevista suya en televisión. Sus ojos mostraban sinceridad. Y fue entonces cuando me di cuenta. La sala quedó en silencio otra vez. Pero no vine aquí para reclamar nada, continuó Jorge. Nina es mi hija. Yo la crié. Yo estuve ahí en cada fiebre, en cada lágrima, en cada primer día de escuela. Apretó suavemente la mano de Nina. Solo pensé que usted merecía saber la verdad. Las palabras de Jorge quedaron suspendidas en el aire con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que sacudía el interior de Marta Silva. Durante años, Marta había aprendido a controlar cada aspecto de su vida. En el mundo de los negocios, era conocida por su mente fría, su disciplina implacable y su capacidad para tomar decisiones difíciles. Pero en ese momento, todas esas defensas parecían inútiles. Sus ojos no podían apartarse del rostro de Nina. La niña estaba sentada tranquilamente junto a Jorge, balanceando suavemente los pies bajo la silla. No entendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero percibía la intensidad en el ambiente. «Papá», susurró Nina, tirando suavemente de la manga de Jorge. «¿Todo está bien?» Jorge se inclinó hacia ella y sonrió con ternura. «Sí, pequeña», respondió con suavidad. «Todo está bien». Marta sintió que esas palabras atravesaban su corazón. Durante 7 años, ese hombre había estado allí para la niña. Había sido quien la cuidó cuando lloraba, quien la abrazó cuando tenía miedo
y quien la acompañó en cada momento importante de su vida. Mientras tanto, Marta había estado construyendo un imperio empresarial. Su mirada volvió a Jorge. ¿Por qué vino hoy?, preguntó con voz suave. Jorge respiró hondo antes de responder. Porque Nina empezó a hacer preguntas. Marta frunció ligeramente el ceño. ¿Qué tipo de preguntas? Jorge miró a su hija antes de hablar. Sobre su origen. Sobre de dónde viene. Nina levantó la mirada, un poco tímida. Quería saber si tenía una mamá, añadió Jorge. La sala volvió a quedar en silencio. Los ojos de Marta comenzaron a llenarse de lágrimas que había contenido durante años. Y pensé, continuó Jorge, que tarde o temprano ella merecía conocer la verdad. Hizo una pausa, no para quitarle nada a nadie. Sus ojos se suavizaron al mirar a Marta, sino para que su historia estuviera completa. En ese momento la sala de juntas ya no era solo una oficina llena de ejecutivos observando en silencio. Se había convertido en algo más profundo, una puerta hacia el perdón, hacia la sanación, hacia un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado. A veces la vida nos separa por miedo, a veces nos humilla a través de la lucha, pero cuando la bondad se encuentra con el valor, incluso los arrepentimientos más profundos pueden florecer en algo hermoso. Y así fue como la simple y honesta respuesta de un padre soltero reescribió para siempre 3 destinos.